Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a otro video sobre terapia de aceptación y compromiso. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a ver el tema de la evitación experiencial. Ya hemos visto los componentes de ACT, vamos a seguir viéndolos con base a la teoría, pero el día de hoy me gustaría que nos enfocáramos en la evitación experiencial como muy probablemente el eje central o el eje de interés de la terapia de aceptación y compromiso. Eje de interés que de alguna u otra forma une dos trastornos muy importantes, dos condiciones, dos diagnósticos bastante importantes para la aceptación y compromiso y que como ya lo hemos visto puede funcionar esta terapia de acuerdo a un proceso de intervención extenso tanto para la ansiedad como para la depresión. Así que, sin más, vamos a comenzar leyendo el artículo que tenemos aquí de la Asociación Mexicana por las Ciencias Conductual Contextuales y pues tenemos diferentes características sobre la habitación experiencial gracias a la doctora Maricruz Castillo Corona. ¿Ok? Ella elaboró este informe, yo lo tomé de internet, ¿vale? Aprovechando pues su condición pública, yo lo que hago es pues tomar artículos para enseñárselos a ustedes, para que vean que la información que yo digo pues está referenciada y pues para que estudiemos un poco más ética profesionalmente y profundamente la teoría. Y pues bueno, realmente estoy bastante agradecido porque finalmente encontré un artículo que describe muy bien la habitación experiencial, menciona características de la habitación experiencial y muy probablemente estas características de alguna u otra forma pues van a estar asociadas a todo lo que hemos visto sobre aceptación y compromiso. Entonces sin más vamos a comenzar a leer este hermoso artículo. Dice así: el sufrimiento psicológico es parte inseparable de la condición humana. Recordemos que no podemos controlar el sufrimiento. El sufrimiento, a medida que lo tratemos de controlar, pues sigue avanzando y sigue creciendo, ¿cierto? El malestar sigue creciendo por más veces que nos digamos no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir. Eso es lo que hemos visto en los videos de control como problema, ¿cierto? Aquella persona que evita el malestar, aquella persona que escapa del malestar, pues en definitiva pues está sufriendo un poco más y está tomando un camino incorrecto, un camino que no le sirve para nada. Y pues bueno, ahí se habló sobre la desesperanza creativa, la relación entre el control como problema de la desesperanza creativa, todo porque esto pues está ocasionando, ¿cierto? Este sufrimiento escondido, secreto, este sufrimiento que de alguna u otra forma siempre se pretende evitar, pues está ocasionando mucho más sufrimiento y lo primero es que hay que aceptar que este sufrimiento pues es algo inseparable, ¿vale? Es algo que no se puede controlar y que pertenece a la naturaleza de la condición humana. Entonces, este es el párrafo, pues que muy probablemente, el párrafo no, sino el pedacito del texto que muy probablemente pues nos indique todo lo que hemos trabajado hasta el momento, que gira en torno a la habitación experiencial, ¿vale? El sufrimiento psicológico es parte inseparable de la condición humana. Sin embargo, ante un malestar, angustia o pensamiento aversivo, se presenta en los seres humanos la necesidad de calmar o eliminar dicho malestar. Sin embargo, a mayores intentos por resolver el problema, es decir, a mayores intentos por evitar el malestar, por escapar del malestar, no quiero que ustedes se confundan, porque es que hay personas que ya se me están confundiendo con respecto a lo que yo digo como la situación problema. De pronto por eso se ha generado cierta polémica con el video de desesperanza creativa. Cuando yo digo situación problema, no estoy diciendo el control del problema emocional, sino una situación o un evento externo. Lo que pasa es que yo desde chiquito me acostumbré a decirle situación problema, ¿ok? Entonces muy probablemente los términos estén generando un poco de confusión cuando lo cierto es que no, ¿cierto? Entonces aquí lo que se refieren es eh,
al control emocional, ¿vale? No tiene sentido superar el control emocional, no tiene sentido intentar resolver una y otra vez esa situación, problema interna, ¿cierto? Porque mayor es el problema, mayor es el malestar. Aquí se refieren es a ese problema interno, ¿vale? Porque pues los problemas externos pues los tenemos ahí, ¿cierto? Los tenemos en el contexto externo y pues la idea es que a pesar de este malestar interno que tú estás sintiendo y en función a su aceptación, pues logres resolver las inquietudes, logres resolver los eventos de la vida y sigas adelante, ¿cierto? Ese es el punto. Entonces muy probablemente pues aquí están hablando de este tipo de problema, no de un problema externo, porque de lo contrario pues estaríamos contradiciéndolos completamente, ¿cierto? De lo contrario, ACT sería algo supremamente evitativo, como quien dice, a mayores intentos por resolver un problema en el exterior, pues mayor es el problema, cuando no es así, ¿cierto? El control es el problema y a mayor intento de control, pues mayor es el problema. Sigue, y las limitaciones que se generan en la vida de las personas y entonces la búsqueda de solución y eliminación del malestar se convierte en el verdadero problema, expandiéndose y limitando nuestra vida. Lo anterior puede tratarse del trastorno de evitación experiencial. ¿Qué características tiene el trastorno por evitación experiencial o el trastorno de evitación experiencial? Aquí tenemos al menos unas 4 características que usted las debe tener presente, que usted las debe tener en cuenta. El trastorno por evitación experiencial, dice la primera característica, se presenta cuando la persona no está dispuesta a estar en contacto con experiencias privadas aversivas, actuando para alterar la forma o frecuencia de las experiencias y las condiciones que las generan. Esa serie de comportamientos generan una sensación de efectividad a corto plazo, es decir, el malestar disminuye. Si yo evito o escapo de una situación, si yo evito y escapo de un momento problemático que resolver, ¿cierto? Pues sin duda alguna se genera una sensación de relajación, ¿cierto? Como una sensación eh, baja en cuanto a nuestra aversividad, ¿si me hago entender? Es decir, si yo evito esto, voy a sentirme bien, pero no me sentiré bien toda la vida. Me sentiré bien por un momento, porque cuando regrese al mismo punto, volveré a sentir el mismo o un malestar mucho más grande. Por esa razón es que nos describieron aquí en la breve introducción que a mayor evitación del problema, es decir, mayores intentos por evitar la situación problema, pues iba a ocasionar mayor malestar, ¿vale? Aquí nos están diciendo algo pues que de alguna u otra forma se relaciona con la introducción. A mayores intentos por evitar una situación problema, por evitar un evento, por evitar una situación, pues mayor es el malestar más adelante. Es decir, a largo plazo no vamos a sentir la sensación de bienestar, sino la sensación de malestar un poco más aumentada. Esa serie de comportamientos genera una sensación de efectividad a corto plazo para aliviar la experiencia negativa. Sin embargo, la persona puede perder de vista o actuar en contra de sus valores. Por supuesto que sí, ¿vale? Ya hemos hablado de todo esto, de los valores, de la diferencia entre los valores y las metas, y pues es obvio que va a afectar no solamente los valores, sino también las metas cuando tú estás evitando. El hecho de evitar, el hecho de escapar, pues va a generar malestar y obviamente va a generar un problema muy grande a largo plazo debido al aumento de malestar y debido a que te estás distanciando de tus valores, te estás distanciando de tus metas y esto pues no es conveniente. Podemos sentir una sensación de relajación, una disminución fisiológica y emocional cuando evitamos, pero a largo plazo lo vamos a sentir mucho más fuerte. Es como si tú al evitar una vez estuvieras aumentando más la probabilidad de que esto te va a afectar en el futuro, es decir, al siguiente día o en el siguiente mes o en el siguiente año, y todo porque estás evitando un malestar, todo porque no lo estás aceptando, no lo estás confrontando, y ese es un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta para un paciente que pues es apto para ACT, en este caso para la terapia de aceptación y compromiso.
La segunda característica nos dice, se ponen en marcha estrategias de evitación cuya efectividad se mantiene por la creencia de que seguir la regla de evitación es lo correcto y por el hecho de que existe un efecto inmediato de reducción de la función aversiva de la experiencia negativa. Recordemos que nosotros constantemente andamos compliance, ¿cierto? Con esta primer tipo de conducta gobernada por reglas. El pliance hacia nosotros mismos. Si nosotros nos complacemos hacia nosotros mismos, pues ¿qué va a resultar? Una regla reforzada o fortalecida con el paso del tiempo. Yo no paso por ahí porque si paso por ahí siento malestar y siento dolor. Yo no paso por el cementerio porque me recuerda la muerte de mi perrito, ¿vale? Entonces voy a pasar por otra vía. Eso pues va a generar una regla y es una regla de autocomplacencia en el sentido de que si yo la cumplo y veo que me baja el malestar, ¿cierto? Que cruzar por la otra calle me va a bajar el malestar, pues obviamente va a ser un pliance, una regla de complacencia que pues se va a reforzar con el paso del tiempo. Si usted tiene dudas sobre los tipos de conductas gobernadas por reglas, pues puede leer la conducta verbal de Skinner, ¿cierto? El libro de conducta verbal, o pues puede recurrir a los videos explicativos sobre pliance, tracking, augmenting en el canal y en el grupo de Facebook donde está claramente explicado pues este tipo o todos los tipos de conductas con sus respectivos ejemplos. Lo que pretendemos con la habitación experiencial es interrumpir el pliance, interrumpir el hecho de que nosotros nos complacemos a nosotros mismos asumiendo una regla que se refuerza a partir de la habitación o a partir del mismo escape, ¿vale? Todo esto gira en torno al reforzamiento negativo y si nosotros actuamos en función al reforzamiento negativo, pues vamos a aumentar el malestar y vamos a aumentar la, entre comillas, credibilidad de la regla que estamos creando a partir de un pliance, a partir de una regla dirigida hacia nosotros mismos. La habitación experiencial también corresponde a el cumplimiento de esta conducta gobernada por reglas y pues que de alguna u otra forma tiene un efecto reductor en la activación fisiológica o la activación emocional, pero que a largo plazo va a ser bastante inconveniente y bastante, no me gusta decir esa etiqueta, pero bastante negativa para el bienestar mental de la persona. 3. La evitación experiencial responde con diferentes reacciones, pero siempre mediante la eliminación o evitación del evento privado mediante la puesta en marcha de un plan deliberado para controlar dichos eventos. Recordemos que el control como problema está tremendamente asociado con la evitación experiencial, dado que nosotros pretendemos controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones a partir de la misma evitación y la idea es que el paciente no evite, no escape, sino que confronte a partir de la aceptación. He hablado bastante de la aceptación, pero es un componente que también es un concepto, perdón, que también vamos a trabajar. Así como estamos trabajando el concepto de la evitación experiencial, pues también trabajaremos el de la aceptación, dado que es un concepto pues relativamente complejo dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces sí, definitivamente la habitación no experiencial responde mediante diferentes reacciones para el objetivo, o más bien sí, para la eliminación o para la evitación de un evento privado particular que esté en contacto o que esté relacionado con algún estímulo discriminativo o con algún elemento del medio ambiente. Entonces, la idea es que nosotros constantemente evitemos este estímulo discriminativo, este momento, este lugar, esta persona, para disminuir el malestar y de esta manera, pues, controlar el malestar cuando realmente no tiene sentido, según Hayes, según todo este tipo de técnica, no tiene sentido controlar el malestar, sino aprender del mismo, confrontarlo y, para mí, habituar al paciente de tal forma que ya no sienta malestar cada vez que pasa por algún lugar, que ya no evite. 4. Si la evitación experiencial encaja con los valores, no hablaríamos de trastorno psicológico. La evitación es patológica cuando limita lo que la persona quiere hacer con su vida, obviamente. Si tú empiezas a evitar por una sola situación, vas a aprender a evitar diferentes situaciones.
Si en el colegio tú aprendiste a evitar a tu profesor de matemáticas porque era muy aversivo contigo, muy probablemente evites a algún profesor o alguna figura de autoridad en tu universidad, en tu trabajo, empieces a evitar a tu mamá, a tu papá o a alguien que de alguna otra forma tiene el mando sobre ti en un punto laboral o en un punto social o en un punto académico. De tal forma que si empiezas a evitar todo este tipo de experiencias, pues mira cómo podría irte como persona, como estudiante, como trabajador, como pareja, ¿cierto? Por lo que pues también pasa mucho que en el contexto de pareja pues ocurre todo esto del playing, augmenting, tracking y en donde pues hay un oyente, hay un hablante y el oyente a veces te da solicitudes y pues se vuelve como una especie de mando para ti, pues imagina el día en que pase algo con tu pareja y tú entonces la empieces a evitar porque esto ha sido reforzado a través de tu vida. Lo que estoy tratando de decir es que a partir de un punto de evitación experiencial puedes evitar en cualquier otro punto, en cualquier otro contexto, en cualquier otra área de ajuste y esto puede llevar a que pues te distancies de tus valores, te distancies de tus metas y si tú tienes algún objetivo como tal dentro de esta área de ajuste y estás evitando, pues es muy difícil que llegues a este objetivo. Entonces, la evitación experiencial tiende a distanciarse de los valores en vez de acercarse a los valores. Tiende a distanciarte de las metas en vez de vincularte o acercarte más a tus metas. Por esa razón, según este texto, algunos autores la consideran como una patología, mientras que otros pues simplemente la consideran una conducta que reducir con respecto a la experiencia que tiene el individuo. Yo pues estaría de acuerdo en que es una patología, ¿vale? Con el simple hecho de saber que esto se extiende con el paso del tiempo, con diferentes personas, con diferentes momentos y pues todo esto a partir de el, entre comillas, control sobre nuestras emociones, control sobre nuestros pensamientos, control sobre cantidad de cosas que no deberían controlarse. Ya sabemos que el control es el problema y lo que estaría ocasionando la evitación experiencial. Obviamente, si no intervenimos con ACT, esta evitación experiencial, pues obviamente hay otro tipo de técnicas, otro tipo de terapias, las de segunda generación, lo que es las aproximaciones sucesivas, lo que es bueno, ahorita no recuerdo el nombre, aproximaciones sucesivas, y hay una otra, la exposición prolongada, ya me acordé, la exposición prolongada y esta otra terapia pero pues obviamente son terapias muy técnicas que de alguna u otra forma pues si bien causan la habituación, pues la idea es que no lo hagamos de una forma como tan fría, ¿sí? También hagamos las cosas en conexión con nuestros valores, en conexión con nuestras metas y bajo una razón completamente humana, ¿cierto? Y asimismo pues enseñarle al paciente que pues está en un contexto de aprendizaje y pues asimismo no forzarlo, ¿cierto? No forzarlo. Muy probablemente el error que se hayan cometido a lo largo de la creación de las terapias de primera y segunda generación era que se desentendían de todo esto. Luego pues ya con el paso del tiempo empezaron a incluir elementos de la condición humana y pues a entender y comprender al paciente en el sentido de no forzarlo, de no obligarlo, sino pues de que confronte las cosas mediante su propio interés, mediante su propia, entre comillas, voluntad y así pues generar comportamiento, aprendizaje a través de la aceptación y a través de los cambios que tenga sobre esta evitación experiencial, ¿listo? Para que esto quede bastante claro, para esto que quede bastante pues reiterativo con respecto a todo lo que estamos viendo sobre la tercera generación como una mejora en primera y en segunda generación. Bien, ¿en qué condiciones la evitación experiencial resulta perjudicial? Cuando el proceso de evitación deliberado contradice el resultado deseado o la formulación y cumplimiento de un plan verbal para evitar los eventos aversivos. El no estar dispuesto a X implica esta relación con X.
¿Mm? Esto pues muy probablemente se puede hacer a través de un ejercicio de confrontación. Si tú no estás dispuesto a, pues esto implica que pase B. Recordemos que en aceptación y compromiso jugamos bastante con el discurso, con el diálogo, con la palabra, pero también con las premisas, también con la lógica, porque lo que estamos haciéndole ver al paciente no es como tal un discurso salido del corazón, aunque tenga su lado humano claramente, sino un discurso que también sale de aquí, porque uno analiza a través del análisis funcional qué conlleva el comportamiento del paciente y pues esto se lo podemos explicar como de esta forma como también a través de análisis funcionales. Si tú no estás dispuesto a esto, pues este problema va a seguir ocasionándose. Si tú dices no a esto, pues esto se va a relacionar o tiene una relación con esto otro. El paciente va a empezar a pensar que realmente tenemos razón y ciertamente se lo podemos demostrar a través del análisis funcional. El análisis funcional es la herramienta más eficaz y más lógica y coherente para mostrarle al paciente que su comportamiento, entre comillas, no tiene ningún sentido, dado que lo está alejando de sus valores, lo está alejando de sus metas y eso se puede evidenciar en la consecuencia. Estás actuando bajo una clase funcional de respuesta en evitación o estás bajando o estás actuando bajo una consecuencia relacionada con el escape o la evitación para que pues tengamos eso presente. Segundo, cuando la regulación de eventos privados se muestra insensible al control deliberado de la regulación verbal, es decir, el comportamiento objeto no es susceptible de control verbal y los intentos de regulación exacerban el problema. Tal vez nos estén hablando de regulación emocional, tanto los pacientes que de alguna u otra manera se vinculan con este proceso, también se pueden vincular con el DBT, ¿cierto? Con la terapia dialéctico. Es algo bastante interesante, es algo bastante, pues, positivo, ¿vale? Para las personas muy ansiosas, para las personas que pues tienen un cuadro de depresión. Y esto, pues, de alguna u otra forma también implica el hecho de la habitación, ¿cierto? Una persona que tiene dificultades en su regulación emocional, pues puede estar evitando y puede estar aprendiendo de la evitación cuando pues la idea es que no evite. No solamente existe la ACT como única alternativa, sino también la DBT, ¿vale? La dialéctica, para que ustedes se empiecen a entender un poquito con este tema y pues si a ustedes les gustaría pues investigarlo y hablar sobre el mismo. Cuando el cambio que persigue es posible pero conduce a formas de evitación no saludables. Cuando el cambio que persigue es posible, ¿m? Es posible que tú cumplas tus metas a través de X comportamiento, pero conduce a formas de evitación no saludables. Pero a partir de ese X comportamiento estás perjudicando a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu profesor, a tu profesora, a tu jefe, a tu novio, a tu novia. Y esto pues obviamente se lo debemos mostrar al paciente con todo el cariño del mundo, con todo el respeto y obviamente eh, mediante el análisis funcional o mediante otra estrategia lógica que me permita pues tener claridad inclusive sobre lo que yo estoy diciendo. Y cuando el evento que deseamos eliminar o cambiar no puede ser cambiado. Cuando una persona al intentar resolver una problemática no logra resolverla porque su actuación se interpone a lo que esa persona desea para la vida. Entonces los dividendos limitan los valores vitales del ser humano, que es lo que hemos estado hablando con respecto a el control emocional, el control de los pensamientos y pretender resolver problemáticas o situaciones a través del control cuando no tiene ningún sentido el control. ¿De acuerdo? Bien, tenemos un tercer punto que dice efectos del control evitativo de los eventos privados. Controlar el dolor a través de la supresión de pensamientos resulta inservible para conseguir el objetivo propuesto y es perjudicial según los valores de cada persona. A mayor esfuerzo por suprimir recuerdos, pensamientos, sensaciones, mayor presencia de estos, no quiero dormir, no quiero dormir, pero más sueño tienes, necesito dormir, necesito dormir, necesito dormir, pero menos sueños tienes, ¿vale? Lo que hemos estado hablando sobre el control como problema y mayor número de áreas de la vida afectadas. Si tú
empiezas a habitar en un área de ajuste, pues muy probablemente empieces a habitar en otras áreas de ajuste, intentando suprimir el malestar, que evidentemente se suprime, pero por tiempo limitado, pero con el paso del tiempo se va agrandando y el agrande de este malestar conlleva a la evitación de otras situaciones con relación a otras áreas de ajuste que se encuentren dentro de tu vida, en tu vida laboral, en tu vida académica, en tu vida social, en tu vida sexual, en tu vida de pareja, en tu vida afectiva, qué sé yo, en todas las áreas de ajuste. Me gusta que la autora pues haya hecho este diagrama, ¿cierto? En donde están relacionados los estados de ánimo, el pensamiento y la supresión, como si fueran dos elementos que de alguna u otra forma compartiera aquel que evita experiencialmente y que para esto, es decir, para el paciente, quiero decir, pues se vuelve una regla que se va reforzando y se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Ante el intento de supresión del material evitado, recuerdos, pensamientos y o sensaciones, el estado de ánimo presente ante dicha supresión adquirirá propiedades discriminativas para recuperar el pensamiento que pretende ser evitado, presentándose una relación recíproca entre estos tres factores. Fíjense, la supresión relacionada con el estado del ánimo y el estado de ánimo relacionado con el pensamiento, y todo esto pues muy probablemente genere una regla verbal sobre la evitación, ¿cierto? Sobre la evitación, sobre el escape, sobre el reforzamiento negativo como resultado de una consecuencia, ¿vale? Como resultado de un comportamiento. La supresión en un contexto particular de un estado de ánimo conduce a la reexperiencia en mayor medida que en el contexto previo a la supresión, generándose mayor malestar y una mayor cantidad de tiempo para recuperarse de la sensación de dolor. Al generar una estrategia de aceptación se produce una tolerancia mayor al dolor, y esto es lo problemático, y una menor credibilidad al mismo. Por el contrario, las estrategias de control resultan inadecuadas por dos razones. Al ser la estrategia de control un acto deliberado, su resultado ha de ser evaluado por la persona y evoca los pensamientos que se pretende sean evitados, y la estrategia de control es una respuesta al contexto de literalidad, fortaleciendo el evento privado como un objeto a evitar, como si el evento privado fuese tan importante y tan lógico como el hecho de pensar cómo evitar este evento privado y a la vez cómo evitar la situación que está externa en nuestro medio ambiente, ¿ok? Entonces, es como si, ya lo hemos hablado, como si este diagrama se volviera una regla verbal que seguir constantemente, no solamente con una experiencia, sino con más experiencias, ocasionando daños a largo plazo y ocasionando el fortalecimiento del malestar, para que pues lo tengamos en cuenta y para resaltar todo esto en función al tema de evitación experiencial. Estilos de afrontamiento de eventos privados. Dentro de las estrategias de evitación de los eventos privados se encuentra en primer lugar la rumiación, la cual conduce a un alivio temporal del malestar, incrementando y extendiendo la emoción negativa a más áreas de la vida. Rumiar es repetir constantemente y constantemente un pensamiento hasta tal punto de darle la razón a este pensamiento y hasta tal punto de darle una coherencia. Si nosotros, por ejemplo, vamos a evitar una situación y pensamos que está bien evitar esa situación, pues también va a ser un pensamiento rumiante, también va a ser parte de la rumiación, dado que estamos constantemente pensando en que lo que hicimos estuvo bien no pasar por la casa de ella, estuvo muy bien no pasar por la casa de él, estuvo muy bien no pasar por esa calle, estuvo muy bien no pasar por ese colegio, estuvo muy bien no pasar por esa universidad. Obviamente esto también se vuelve rumiante, y la rumiación pues tiene un alto porcentaje dentro de las personas que evitan, porque no solamente rumian pensamientos negativos sobre sí mismas, sino también rumian pensamientos o afirmaciones asociadas con la evitación para fortalecer más esta evitación. Entonces démonos cuenta que la rumiación tiene una doble actuación dentro de las terapias de aceptación y compromiso. La primera, darnos la razón sobre comportamientos evitativos constantemente, y la segunda, darnos la razón de aquellos pensamientos que nos generan malestar.
potenciando así el contexto de literalidad y desarrollando razones centradas en los eventos internos. Esto en primer lugar se genera porque los eventos privados tratan de explicar los actos humanos, causalidad centrada en eventos internos, dando razones y explicaciones del mundo como parte del contexto cultural. En un segundo lugar, los eventos privados pueden tener una función positiva o negativa dependiendo de la historia de vida en la cual algunos pensamientos, sentimientos o recuerdos pueden o no generar malestar, estableciéndose una función verbal discriminativa para controlar experiencias privadas como una condición para vivir, dando así razones para evitar o reducir el malestar y actuar en consecuencia. Por otra parte, esta función discriminativa conduce a comportamientos hacia lo que uno quiere o hacia la evitación experiencial. Elementos que debemos tener en cuenta dentro de la evitación experiencial: la rumiación y la literalidad. La rumiación como aquellos pensamientos repetitivos que nos dan la razón sobre ciertas cosas que evitamos, como también nos dan la razón sobre ciertas críticas, sobre ciertos pensamientos y emociones aversivas, y por esa razón se repiten y se repiten y se repiten hasta más no poder. Segundo elemento a tener en cuenta, la literalidad. Cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos algo, un pensamiento en particular, y le damos la razón a este pensamiento en particular, estamos obedeciendo de una forma literal, de tal forma que cuando hay mayor literalidad, mayor es la creencia, porque literalmente nos creemos a lo que estamos pensando sobre nosotros. En ese orden de ideas, nosotros estamos acostumbrados a creernos literalmente que la evitación es una forma para disminuir el malestar y para, entre comillas, resolver las situaciones, cuando realmente no es así, cuando realmente nos está perjudicando y cuando pues está alejándonos de la solución verdadera de esta situación. La literalidad implica una razón mucho más alta cada vez que según uno se va a comportar a través de la experiencia, a través de la evitación experiencial, ¿ok? Si nosotros evitamos los espejos porque un día nos dijeron, es que estás muy gordo, cada vez que nosotros evitamos los espejos, creemos que esa frase es cierta. Yo estoy muy gordo, entonces evito los espejos. Yo estoy muy gordo, entonces evito los espejos. Yo estoy muy gordo, entonces evito los espejos. Y ese yo estoy muy gordo, pues es un pensamiento rumiante, y evito los espejos es otro pensamiento rumiante. Tenemos el pensamiento crítico, destructivo sobre nosotros mismos, que constantemente está divagando en nuestra cabeza, y tenemos el pensamiento, la razón, que sería el pensamiento que nos estaría haciendo evitar, ¿cierto? Evito los espejos, evito los espejos, evito los espejos, y que estamos reforzando como una regla, como un plugin hacia nosotros mismos. Cuando se unen estos dos pensamientos, estoy muy gordo, evito los espejos, pues lo que va a generar en el ser humano es la literalización de estos pensamientos. Es decir, creerse que literalmente, prácticamente es un hecho, literalmente, evitar los espejos es una solución para no verme gordo. ¿Mm? Cuando empieza la literalidad, empieza el reforzamiento de la regla. Empieza el reforzamiento y fortalecimiento de ese pliance. Empieza el fortalecimiento de una razón que no tiene ningún sentido. Comienza el fortalecimiento de un camino que no nos va a conducir a absolutamente a nada. A un camino desesperanzador. Des en cuenta cómo están jugando los conceptos que hemos visto dentro de este tema. Están interactuando constantemente, y eso es algo genial porque sustenta teóricamente todo lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Sí se dan cuenta lo bonito que es esto? Muy bien. Eso es literalidad, ¿vale? Voy a buscar un artículo pues que vuelva a hablar sobre la literalidad para que ustedes tengan claro, pero literalidad significa que uno literalmente se come sus propios cuentos,
que literalmente uno obedece una regla que lo está haciendo evitar cada vez más. ¿Y cuál es el objetivo de ACT? Aparte de la flexibilidad psicológica, pues que dentro de la misma flexibilidad psicológica se genera una desliteralización, de tal forma que la regla que nosotros íbamos llevando pues empiece a debilitar, porque resulta ser algo psicorrígido, algo completamente duro, rígido, ¿cierto? En nosotros. Y la idea es que pasemos de ser rígidos a ser flexibles, de ser literales a ser desliterales, dentro de todo lo que estamos viviendo y pues que nos vincula con la evitación experiencial. Tal vez la evitación experiencial resultaría ser lo literal, la flexibilidad psicológica resultaría siendo lo desliteral, ¿vale? Para que nosotros nos demos cuenta y empecemos a jugar con el concepto de la literalidad. Naturaleza verbal de la evitación experiencial. El trastorno por evitación experiencial es considerado un proceso verbal por las siguientes razones. Recordemos que todo esto tiene una conexión bastante alta con la palabra, ¿vale? Con el lenguaje, con la conducta gobernada por reglas, como estamos viendo, y obviamente, ¿cómo esta conducta gobernada por reglas? Pues está gobernando mi propia conducta en función a la evitación. Primero, porque la persona tiene un plan que considera valioso o útil para eliminar o evitar el evento privado y porque los eventos privados tienen funciones verbales y están implicados en el problema psicológico en vez de ser la causa. Por lo tanto, el componente verbal de la evitación experiencial estará determinado por la disposición humana para clasificar, considerar y categorizar lo que percibe como positivo o negativo, a partir de los eventos privados cuyas características pueden ser físicas o verbales, además de las valoraciones negativas, la respuesta ante los eventos y el marco de historia personal. Componente verbal de la evitación experiencial estará determinado por la disposición humana para clasificar, considerar y categorizar lo que percibe como positivo o negativo. Y esto obviamente se da a través del aprendizaje de la desliteralización, ¿vale? Obviamente nosotros empezamos a considerar ciertas cosas, a clasificar otras y a tomar decisiones con respecto a lo que realmente nosotros estamos pensando. ¿Será que evitar me va a llevar a tal punto? ¿Será que evitar me va a llevar al mismo punto? Bueno, habría que considerarlo. Y obviamente se considera a partir del componente verbal. ¿Cómo aprendemos la evitación experiencial? La respuesta puede ser simple. Los seres humanos aprendemos a lo largo de nuestra historia personal un repertorio amplio de vigilancia y escape de ciertos eventos que clasificamos como aversivos y que implican básicamente dolor o peligro. Dichas respuestas, pensar, sentir, emocionarse o recordar ante este tipo de eventos, generan relaciones de contingencias que se expanden mediante los eventos privados a partir de nuestra historia personal. Estas respuestas al comportamiento pueden ser aversivas y las estrategias de evitación exitosas disminuyendo el malestar, potenciando la función aversiva del evento privado y el carácter aversivo de las respuestas a tales eventos, que es lo mismo que hemos estado hablando anteriormente, ¿cierto? Nosotros evitamos pensamientos, evitamos sensaciones, evitamos emociones a partir de nuestra propia acción, a partir de nuestras propias reglas y a partir de nuestra complacencia sobre estas reglas, generando mayor literalidad, y la idea es que pasemos de la literalidad a la disliteralidad, a la disminución de la literalidad. Se me enredó la lengua, es que ya llevo mucho tiempo hablando. Y pues obviamente que esto marque dentro de esta historia. Consecuencias de la evitación experiencial. La preocupación o rumiación pueden ser estrategias encaminadas a alterar la forma o la frecuencia de las experiencias internas, pensamientos, sensaciones, sentimientos, imágenes. Todos siendo intentos por reducir o eliminar las experiencias internas no deseadas y angustiantes. Las respuestas de evitación experiencial son reforzadas por la reducción inmediata de peligro. Pues claro, si yo me siento bien luego de haber evitado, pues es que aceptémoslo, hay una reducción del malestar. Y esta reducción pues conlleva a que la conducta se manifieste con el paso del tiempo.
en un momento del futuro, ¿cierto? Mañana, pasado mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el año, todo el tiempo. Es obvio que hay un comportamiento que se refuerza porque hay una disminución berraca del malestar, pero obviamente pues esta disminución va a ser momentánea y esto pues es preocupante porque el paciente va a aprender a cómo reducir sin necesidad de confrontar y esto es un punto pues consecuente dentro de la habitación experiencial, es un punto que el paciente pues aprende y la idea es que pues aprenda mediante otro tipo de habilidades que pues se puede confrontar y se puede pues reducir el malestar emocional de otras formas diferentes a evitar. Los problemas pueden surgir cuando empezamos a actuar de forma rígida para eliminar o evitar la experiencia interna y cuando este objetivo se convierte en un motivador importante de nuestro comportamiento, ya sea consciente o no. La evitación experiencial a menudo se convierte en un proceso automático. Ahí está lo preocupante. Ahí está el hecho de la literalidad. Cuando nosotros nos creemos algo y nos creemos y juramos que eso es cierto, pues actuamos automáticamente con respecto a ese pensamiento. Actuamos automáticamente con respecto a esa regla verbal que hemos generado a través del tiempo. Y eso es lo preocupante porque es que la literalidad es creerse algo que no funciona. Y es preocupante porque si estamos hablando en un punto de la desesperanza creativa, pues es creerse que este camino que lo está atorando funciona porque es que funciona, cuando es que no funciona. Y hay que enseñarle eso al paciente. Hay que enseñarle que la evitación experiencial no es un camino funcional. Lo que hay que hacer es confrontar a partir de la aceptación y el aprendizaje. Y ahí sí, empezar un proceso de desliteralización. Ya lo puede decir bien. O sea, ¿se dan cuenta? Hay un reforzamiento de la conducta de evitación, sí, ¿por qué? Porque el malestar disminuye, pero ese no es el sentido, evitar no es el sentido. La supresión de las respuestas emocionales exacerba el malestar emocional e interfieren en el éxito del proceso emocional. Las técnicas de exposición a estímulos temidos permiten conocer las asociaciones ante estímulos temidos e incorporar nuevas que no sean amenazantes. La evitación experiencial mantiene la angustia y no permite que las respuestas emocionales sigan su curso y se evolucionen a nuevos aprendizajes. Nuestras respuestas emocionales interfieren en nuestras interacciones con los demás y con nuestras propias necesidades y deseos. Puede afectar nuestro juicio o conciencia interna y de esta manera, pues, crear un automaticismo, perdónenme, unas conductas automáticas relacionadas con la evitación, porque nosotros ya no estamos como siendo en parte conscientes y simplemente evitamos sin tener conciencia de que estamos evitando. Y cuando no tenemos conciencia de estar evitando, pues significa que estamos en función a una regla verbal que ya se ha fortalecido muchísimo y pues que requiere intervención inmediata para pues generar otro tipo de proceso basado en la desliteralización, porque en este punto estamos literalizando, estamos asociando una regla que en principio es inútil como si eso fuera algo coherente, útil y tremendamente importante y tremendamente valioso por el simple hecho de que eso me hace sentir mejor en un tiempo limitado a pesar de que haya un malestar más grande que me esté esperando. El problema es el automaticismo, ¿es cierto? El hecho de pensar automáticamente algo que realmente no funciona. Ese es el punto. Y ustedes saben lo berraco y lo difícil que es tergiversar una regla reforzada y más que toda asociada a la habitación. Es tremendamente difícil. Es tremendamente complicado y tremendamente jodido para que usted se dé cuenta. Obviamente pues está un protocolo, ya lo hemos visto en ACT, pues que interviene todo este tipo de cosas, pero que se requiere muchísimo tiempo y se requiere muchísimo diálogo y mucho lenguaje lógico para cuestionar a la persona sobre lo que está pensando, sobre esa regla verbal literalizada que ha sido reforzada y fortalecida. Los repetidos esfuerzos para eliminar determinados pensamientos, emociones, sensaciones probablemente conduzcan a un aumento de juicios negativos de estos eventos internos cuando se repiten continuamente, lo que provoca mayor esfuerzo para evitarlos.
Una estrategia común para evitar la angustia es ocultar nuestras respuestas emocionales. La evitación experiencial obstruye y reduce la conciencia, los intentos por reducir y evitar la angustia debida a las experiencias internas y por lo tanto a reducir la claridad de la conciencia interna y responder de manera inadecuada. La evitación experiencial a menudo conduce a la evitación conductual o comportamientos que interfieren con el funcionamiento y la calidad de vida. Y bueno, aquí entonces tenemos la metáfora del tigre que ya la hemos leído anteriormente. Me provoca hacer como un video aparte sobre esta metáfora, pero bueno, ya que la tenemos aquí justificada, pues se puede dar cuenta que es una metáfora muy bonita y es una metáfora genial que nos enseña el sentido de el control como problema y pues que a decir verdad todo lo que estamos evitando se convierte en este león, en este perrón, en este tigre hambriento que estamos alimentando y que un día pues nos va a comer y nos va a seguir comiendo y nos va a lastimar. Entonces, este era el punto al cual yo quería llegar, este era el punto pues que debía trabajar inclusive con respecto al control como problema, pero que lo dejé en este video aparte para que sepamos el concepto, la relación que existe entre la evitación experiencial y el control como problema. Démonos cuenta que si evitas, estás controlando, estás generando un camino que no sirve y la idea es que en vez de generar esto basado en la literalización y a partir de la desliteralización, puedes generar otra vía, otro camino asociado a la flexibilidad psicológica. Y listo chicos, bueno, hay otro punto que nos dice aceptación al malestar. Para comprender mejor de manera el trastorno por orientación experiencial y sus consecuencias, le atenta a la metáfora del tigre hambriento, pues que ya hicimos lectura de la misma y listo. Gracias por su atención chicos, espero les haya servido este video sobre evitación experiencial. Fue un video bastante largo, lo sé, lo siento, pero pues fue así porque quería pues trabajar este artículo el día de hoy. Pero lo importante es que ustedes hayan aprendido de esta información. Y sin lugar a dudas, pues ustedes saben que lo hago con todo el cariño del mundo. Así que chicos, gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Hasta la próxima.